Señores, el 2025 prácticamente se nos fue y ahora es momento de mirar hacia el 2026. En este video te voy a mostrar dos ETFs de computación cuántica que podrían tener un gran potencial para el próximo año. Si eres nuevo por acá, yo soy Alex y hoy veremos las empresas que componen a estos ETFs, su objetivo de inversión, los costos, los riesgos y finalmente te dejaré mi opinión sobre cuál de los dos me gusta más para una inversión. Antes de entrar en ellos, veamos qué es la computación cuántica en pocas palabras. Esta es una tecnología que utiliza las leyes de la física cuántica para procesar información muchísimo más rápidos que las computadoras tradicionales. Mientras una computadora normal trabaja con bits de 0 y 1, las computadoras cuánticas usan qubits, que pueden ser 0 y 1 al mismo tiempo. Esto le permite resolver problemas complejos en segundos, cosas que una computadora clásica le tomaría años. Se espera que esta tecnología impacte áreas como la inteligencia artificial, medicina, ciberseguridad, finanzas y logística. Hoy es una industria joven, pero con potencial de cambiar industrias completas en la próxima década. Ahora que sabes qué es la computación cuántica, el primer ETF que vamos a revisar es el Quantum, de la firma Defiance ETF. Este fondo especializado sigue un índice de computación cuántica y Machine Learning. ¿Esto qué significa? Que mezcla empresas que trabajan en hardware y software cuántico, inteligencia artificial y semiconductores. Dentro de este ETF encuentras nombres como IonQ, Rigetti y D-Wave, empresas tecnológicas consolidadas que impulsan este sector. Otro punto importante son sus 10 principales posiciones, las cuales representan solo el 20% del portafolio, lo que nos dice que el ETF está bastante diversificado. En cuanto a costos, el Quantum tiene un expense ratio de 0.40, muy competitivo para ser un ETF temático. Este ETF es ideal para inversionistas que buscan exposición al futuro, pero sin concentrarse únicamente en las startups. Quantum combina empresas emergentes con compañías ya establecidas, lo que ayuda a reducir un poco el riesgo. Es un fondo volátil, sí, pero con un potencial interesante si la tecnología cuántica continúa avanzando. Pasemos con el análisis gráfico. En lo que va del año, el Quantum muestra una subida del 39%. En el gráfico, el Quantum se encuentra dentro de un canal alcista. Actualmente está muy cerca de la parte alta del canal. Si lo vas a operar, podrías esperar que exista un retroceso hasta los $92 para iniciar una primera posición. El MACD está acercándose al terreno de sobrecompra, así que ten mucho cuidado con esto. Antes de pasar con el siguiente ETF, no olvides suscribirte y regalarnos un gran like. Eso ayuda muchísimo al canal. Pasemos con el segundo ETF y este es el QNTG de la firma VanEck. A diferencia del Quantum, este es un ETF mucho más puro, enfocado exclusivamente en empresas ligadas a la computación cuántica a nivel global. Aquí también encontrarás compañías como ION, Rigetti, D-Wave, pero en una mayor proporción. El ETF lleva solo 31 acciones, lo que nos dice lo concentrado que se encuentra, y las 10 primeras representan un 55% del portafolio. Este ETF representa una apuesta mucho más directa al crecimiento de la industria cuántica. Tiene un ratio de gasto cercano al 0.55%, un poco más alto, pero es entendible por la especialización que mantiene. Este ETF está pensado para inversores con un perfil más agresivo, dispuesto a aceptar volatilidad a cambio de la posibilidad de capturar un crecimiento mucho más explosivo si la computación cuántica despega en la próxima década. Pero un punto clave que tienes que saber, este no cotiza en la bolsa americana, solo cotiza en Europa. Puedes buscarlo bajo el ticket QNTG de la bolsa inglesa, que se encuentra en muchos brokers. En el análisis gráfico, el ETF lleva en lo que va del año una subida del 23%. En el gráfico, el QNTG acaba de iniciar en bolsa, así que tiene muy poca historia. Si busca la parte alta, podría lograr una subida del 11%.
Si quieres esperar una mejor entrada, podría ser cerca de los $17, pero recuerda siempre hacer tu propio análisis. Entre los dos prefiero el Quantum, dado que mezcla el potencial con un riesgo más moderado. Ahora quiero saber tu opinión. Como sé que quieres conocer otros ETFs, te dejo el último video que le hicimos a YEPI y YPQ para que lo revises en la parte de arriba. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.